¿Qué tal? Bien, bienvenido. Bueno, gracias por permitirnos estar con vos. Creo que se juntan, es un montón de cosas, ¿no? Por un lado, como bien decías vos, la parte pedagógica, con el cumplimiento que uno tiene que tener con todos los lineamientos, la parte administrativa, que cada día es más, y por otro lado, sí, el tema de la palabra y el tema del ejemplo. Es fundamental. En el caso mío, por ejemplo, que bueno, yo como director de escuela secundaria no estamos trabajando con los chicos los más pequeños, sino ya con adolescentes y es complicado, es mucho con el ejemplo. Los chicos captan todo lo que uno les quiere transmitir. En el caso de los docentes estamos trabajando continuamente con ese tema también. Sí, hay que tener mucho cuidado. Bueno, el padre decía, si un padre, decía el sacerdote, No, que la verdad que la incidencia de la palabra no solamente tiene su injerencia en el ámbito educativo, sino en todos los órdenes de la vida. Claro. ¿Cierto? Digamos, en la educación nosotros porque somos formadores de personas, y también en la vida porque a veces una palabra dicha a destiempo o mal interpretada condiciona mucho el accionar de las personas, y bueno, la sociedad es un cúmulo de personas y de acciones. Entonces estamos en un momento donde la palabra es tan sensible y bueno, eso también tiene que tener su impronta dentro de nosotros que estamos en este ámbito educativo, ¿cierto? Y hoy a la luz... O sea, como bien decías vos, el tema del avance tecnológico es como que nos lleva a que todo el tema del proceso de enseñanza y de aprendizaje vaya hacia ese lado. Pero nunca se va a poder reemplazar el maestro, el profesor, porque esa explicación, esa vivencia que tiene que tener el chico dentro de la escuela como para poder aprender, necesita de otro. El tener datos e información lo pueden tener cualquiera. Entras a internet, entras a cualquier lado y puedes tener la información. Pero eso no alcanza. Correcto. No basta. No, primero por la interpretación de cada uno de los temas, y segundo por el direccionamiento del... Ya no tanto como transmisor. Son como, o sea, tienen que cumplir ese trabajo de poder enamorar a los chicos, podríamos decir de esa manera. Poder entusiasmarlos en el proceso cuando le estás enseñando a los chicos, porque estamos viviendo una época complicada, muy compleja. Los chicos, difiere también de las escuelas, de las instituciones donde estemos trabajando. No es lo mismo una escuela, por ejemplo, como la que me toca trabajar a mí, que es una escuela rural de una localidad, que una escuela que tiene mucha cantidad de alumnos, por ejemplo, como en el caso de Griselda. O sea, las realidades son diferentes. En el caso nuestro, por ahí, trabajar con los chicos es mucho más, no más fácil, sino más accesible, porque los chicos tienen como la escuela como algo prioritario dentro de la localidad, y el chico, el día que no tiene escuela o el día que le faltaron los profesores, fue a la reja de la escuela a charlar con los compañeros, con los amigos que tiene adentro. Se sienten identificados con la escuela, se sienten parte de la misma. Entonces eso lleva a que el trabajo sea mucho más ameno y que siempre se esté proyectando, por ejemplo, en determinados proyectos, en determinadas actividades que se vayan a realizar. Entonces uno siempre está mirando adelante. En el caso de las escuelas de 9 de julio, por ejemplo, más complejas, es como que se va más atrás de los problemas. ¿No, Griselda? Sí, la verdad que nosotros trabajamos en escuelas que son bastante vulnerables y donde nosotros estamos tratando de inculcarles al chico esta idea de que la escuela siempre es el mejor lugar, no solo por el aspecto educativo, o sea, por todos los conocimientos o el cúmulo de saberes que ellos se pueden llevar, sino también por esa convivencia diaria, exactamente, y además la acción que tenemos nosotros con la familia. Cuando llegan las familias a nuestras escuelas, bueno, todos somos parte. En verdad, nada se puede hacer en solitario, ¿cierto? Nosotros tenemos que trabajar en comunidad durante todo el tiempo,
porque no solamente se le nutre al chico de saberes, sino también, bueno, formamos parte de los afectos de los chicos. Y eso es muy importante y digamos que es lo que más se lleva a un docente de su carrera. O sea, nosotros no nos llevamos de nuestra trayectoria, no nos llevamos solo ser formadores o inculcadores de saberes, sino que nos llevamos ese afecto, que después pasa el tiempo y nos encontramos por la calle con los chicos y se cruzan para saludarnos, y eso es, digamos, el cúmulo, claro, el cúmulo más importante que se lleva un docente en su trayectoria. Bien. Sigue trabajando. La verdad que es un proyecto que empezó a trabajarse en la escuela en el año 2010. Yo estoy en la escuela como director desde el año 2012, o sea que ya un proyecto que ya estaba en funcionamiento. Que una docente que ya está jubilada, que es Claudia Jiménez, que es el que siempre lo lleva en sus espaldas, y es el día de hoy que hace 2 años que está jubilada y sigue yendo a la escuela. Mira, por ese compromiso. Por ese compromiso. Y lo que se logró fue que los chicos, año tras año, promoción tras promoción, siguen trabajando en el mismo proyecto, y chicos y exalumnos de la escuela. Entonces ya fue como que en la comunidad se logró esa conciencia, y ya en Fren está instaurado, están todos los contenedores, se hace la separación de residuos, y ya es una cosa común. No es que estamos hablando de un proyecto o algo que empieza tal día, termina tal día, como puede ser por lo general un proyecto que se presenta para, cuando hablamos para un proyecto de feria de ciencia que se hace una investigación, termina ese día. No, esto es una situación que se viene desarrollando de esa época y sigue, quedó instaurado en la institución. Eso es la influencia de la escuela en la escuela. En realidad están educando a sus padres, claro, y a las familias, porque los padres llegan a la escuela y te dicen, no, bueno, estos chicos dicen, nos vuelven locos con el tema de la ecología, que tenemos que separar, que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer los otros. Bueno, y de esa manera fue que se fue haciendo masivo en esos temas en la localidad. Nuestros hijos nos han enseñado y nos siguen enseñando, ¿no? Sí. Así que es altamente relevante. Y en el caso, vos estás en la escuela... Yo estoy en la Mantina. Sí. Bueno, una comunidad muy vulnerable, pero una comunidad también que nos nutre de un montón de afectos y de cosas que, bueno, que nosotros necesitamos como docentes para poder transmitirlo después a los alumnos y transportarlo a la sociedad. Yo como consejera escolar en este momento estoy relevando ese cargo, no estoy trabajando en la escuela, pero bueno, en ese cargo entré el 12 de diciembre de 2012, ese día que decían que se terminaba el mundo, y para mí fue la verdad que un día de un feliz comienzo. Y bueno, pareciera que el número 10 me persigue, ¿cierto? La escuela es la escuela secundaria número 10 y bueno, y ahora estoy formando parte de la lista 10. Y bueno, como docentes nosotros lo llevamos siempre a nuestro ámbito educativo. Cuando ponemos un 10 nos sentimos felices de ese 10 y el chico que lo recibe más feliz todavía, ¿cierto? Y en la escuela vos viste que ser el alumno 10 te implica llevar la bandera, ser un alumno notorio, ¿cierto? Bueno, nosotros con la lista 10 nos sentimos un poco así identificados, ¿no? Y yo como profesora de matemática, imagínate, nosotros tenemos un sistema de numeración decimal donde el 10 es la base. Entonces yo sigo insistiendo en que el 10 me persigue. Y bueno, felices de formar parte de esta lista, ¿cierto? Bueno, yo un poco más vulgar digo que el 10 trae suerte. Y sí, de eso hablábamos hoy. el otro día por la numerología, claro, que dicen que el 10 es el que nada más que... Ayer estábamos hablando de que
nos estaban haciendo una nota y que la verdad que uno se siente feliz, es un honor, un placer estar formando parte de este grupo de trabajo, de acompañarlo a Mauro, porque, en el caso, volviendo al tema de la escuela, en el caso de Mauro, yo a Mauro lo conozco allá por el año 2000, 99-2000, cuando estaba dando mis primeros años de clase. Yo empecé a trabajar en el 97 y lo encuentro, lo tuve de alumno en FREN. Claro. Yo no me acuerdo si fue el último año. Y bueno, desde esa época que lo conozco y tengo una relación con él que realmente es muy difícil decir esto que te voy a decir, pero viste cuando vos decís ponés la mano en el fuego por alguien, bueno, es así lo que uno siente, lo que el grupo siente por Mauro, una persona que aparte de su faceta de gestionar en ANSES y hacer todo el trabajo que él ha desarrollado con toda la gente, valoro totalmente lo que es la persona en sí, que eso hoy en día es fundamental. Bien. Para cualquier proyecto que uno quiera. El otro día me contaba un muchacho que había convivido con él en la yo no sabía que le había cuando estudió en La Plata, que vivía en la casa del centro universitario. Sí. Me lo contó un muchacho. Y me dijo que con ese perfil de callado y de más bien reservado, era el líder del grupo. Y a mí me sorprendió, porque normalmente los liderazgos que uno conoce, viste que son los que más explosivos. Claro, y cuento esto porque la pregunta es, ¿se notaba ahí en ese grupo, en el secundario, que tenías algún liderazgo? Sí, totalmente. No liderazgo tal vez, a ver, vos lo dijiste perfectamente, no como una persona que quiere sobresalir o quiere estar sobre el resto, pero en todo lo que es la parte, su preparación, su respuesta, la forma de hablar, la forma de expresarse. Ese año, yo me parece que ese año, no recuerdo bien, pero creo que fue la primera vez que se hizo la sección estudiantil, esta que es como se desarrolla todos los años. Bueno, él, me acuerdo, agarró el micrófono, fue a la sección estudiantil, empezó a trabajar, a hablar y a desenvolverse hasta mejor que los concejales que estaban en ese momento, en esa época. Y voy a decir, bueno, acá hay alguna maderita. Es claro. Y bueno, después lo dejó demostrado con su gestión, con sus estudios, con su... o sea, totalmente... O sea, por eso te digo, lo podemos dividir en dos partes. No es una persona que él quiera demostrar o ser más que el resto, pero por otro lado, cuando vos lo ves en su accionar, queda totalmente plasmado que es una persona totalmente preparada como para bueno, se lo observo yo a medida que lo voy descubriendo, que él cada tema lo prepara, lo elabora, lo medita, y que no sale como se dice vulgarmente a tontas y a locas, sino que hace toda una actitud como medida, como pensada. Aparte de... ¿En el trabajo en grupo lo ven así ustedes? Sí, totalmente. Porque nosotros estamos convencidos de que ser un líder no significa, el liderazgo no tiene injerencia con el poder. El liderazgo tiene, obviamente, claro, por otro lado. Claro, para ser un líder hay que ser un buen conductor. Y él es una persona que nos ordena, no necesita usar demasiado la palabra, hasta con lo gestual nos ordena. Entonces esa tranquilidad, esa serenidad para encarar cada una de las cosas a nosotros nos parece óptimo, porque estamos en consonancia con él en cuanto a que él no quiere ninguna pelea de ningún tipo, él no quiere enfrentarse con nadie. Él considera que somos personas que tenemos que ser formadores de ideas, pero trabajar todos en conjunto y trabajar desde la tranquilidad y desde la serenidad. Bueno, con respecto a la cuestión en ANSES vinculada a las escuelas, Carlitos, Mauro fue el que nos llevaba las netbook a las escuelas. Entonces yo siempre lo identifico con la persona que dibujaba una sonrisa en el rostro de cada uno de los alumnos, porque cuando llegaba él con esa camionetita, llegaban las netbook. Y para los chicos era una herramienta muy importante, si nos remitimos al aprendizaje en lo tecnológico y al uso de la información a través de esos medios, ¿verdad? Es el nuevo libro. Exactamente, es la nueva manera de aprender. Por eso. ¿Cierto? La educación ahora está direccionada más a los saberes de los alumnos, pero desde otro punto de vista. Ya no estamos como antes, que copiábamos horas y horas, porque la verdad que no es necesario si la información está al alcance de la mano.
si bien hay que procesarla y hay que siempre bregar por una buena o correcta interpretación, y en eso también tiene mucho que ver la palabra y la guía del docente, ¿cierto? Como decía Carlitos, no podemos solamente basarnos en el aprendizaje tecnológico, sino que siempre tiene que estar el afecto del ser humano que los va guiando y los va condicionando hacia dónde tienen que estar dirigidos. Bueno, yo he observado que los docentes, más allá de las diferencias que pueden llegar a tener, tienen objetivos superadores y entonces se unen. Y el consejo escolar a donde aspiren ir ustedes, yo observo desde afuera ese criterio, que pueden tener las diferencias que las van conversando dentro, pero hay una actitud de hermandad, se pusieron de acuerdo y sobre esos lineamientos van. La pregunta es, a la luz de esa observación, mira que puede estar equivocada, la pregunta es, Carlos, vos llegás al consejo escolar, te vota la gente, llegás al consejo escolar, visto esto desde afuera, ¿cuáles son las sugerencias que harías de modificación o demás? O a lo mejor la charla con ella, que tiene experiencia, te allanaría el camino. Yo creo que, en primer lugar, tenemos que partir de la idea de que, sí, como dijiste vos, todos tenemos que trabajar en forma conjunta, porque en realidad el resultado es para los chicos, son para las instituciones educativas, o sea, son espacios y lugares donde no tiene que existir ningún tipo de mezquindad. Está bien, pero más allá de ese ideal, yo creo que acá se plasma, en las pocas cosas que se plasma. Sí, creo que habría que hacer un cierto análisis por ahí. Sabemos que los recursos, como todo el país, ¿no? Entonces creemos que lo que hay que priorizar o que analizar o que profundizar son las prioridades que hay que dar hacia dónde se van a destinar esos recursos. Si nosotros analizamos, por ejemplo, instituciones educativas, vemos que hay ciertas situaciones por ahí complejas que para nosotros son más prioritarias que otras. Problemas eléctricos, problemas que escuelas se llueven, ¿no? Y se resuelven por ahí situaciones que también hay que resolverlas, no quiero decir que no hay que resolverlas, pero que tal vez no tienen tanta importancia. Entonces creo que hacer un análisis de las prioridades es fundamental. Una agenda de prioridades. Totalmente, es necesario. También Bien. tenemos que tener en cuenta que 9 de Julio es un distrito muy amplio, que tiene muchas instituciones educativas y que esas instituciones o esos establecimientos son centenarios y que, bueno, están sufriendo también las consecuencias del paso del tiempo. Claro. Y que fueron escuelas que fueron diseñadas para un cierto número de alumnos y que ahora ha crecido notablemente la población infantil que asiste a las escuelas. Y otra de las cuestiones es el tema de la obligatoriedad en la educación secundaria. Entonces eso hace que las escuelas se encuentren superpobladas y en muchos casos los establecimientos educativos deben ser compartidos, o sea, comparten educación primaria, educación secundaria. Por eso ayer hablábamos con Carlitos, hablamos bastante del tema siempre, porque bueno, si nos llegara a tocar estar los dos juntos en la gestión, está bueno que estemos más o menos direccionando los recursos y canalizándolos hacia los espacios que sean más necesarios o más imprescindibles. Y hablábamos ayer justamente de esto, de la necesidad de la construcción de una nueva escuela secundaria en una zona donde no llega la educación secundaria a estar accesible a todos por las distancias, ¿cierto? Entonces, bueno, en eso trabajábamos ayer a la tarde, estábamos hablando y canalizando esas necesidades. Y después, siempre tener en cuenta que el Consejo Escolar no tiene injerencia en lo pedagógico. O sea, la injerencia del Consejo Escolar es administrar los recursos, claro, para la infraestructura y también para el servicio alimentario escolar. Por eso es importante, lo que decía Carlos, el tema de la agenda de prioridades. Exactamente. Aparte, como dice Griselda, al aspecto, o sea, la función que cumple un director dentro de las escuelas es principalmente una función pedagógica. Y si el director está ocupando gran parte del tiempo como para resolver esos problemas que tiene dentro de la institución que están relacionados con el tema de edificio, por ejemplo, claro, le está quitando la mirada donde tiene que priorizar. Entonces, si nosotros podemos optimizar desde el Consejo Escolar este accionar para que el director no tenga que preocuparse tanto por esa situación,
podríamos solucionar o mejorar indirectamente o directamente el aspecto pedagógico. Bueno, días atrás estuvo el intendente, nos decía que se está proyectando la idea de una escuela para el lado del barrio comercial, que es como el más carente hoy Exacto. Y la necesidad de que haya un establecimiento ahí. ¿Y sabes qué considero prioritario también, Gustavo? El hecho de que las políticas no deben ser políticas que sean a corto plazo, sino políticas que sean a largo plazo. Entonces, el ideario o la canalización de recursos que proponga una gestión pueda ser continuada por otra gestión, no dar por tierra lo que hizo uno. Ese es el gran tema de nuestra sociedad. Exactamente. ¿No? Entonces, eso sería, digamos, una de las condiciones prioritarias que nosotros tendríamos que defender. Siempre canalizar las políticas que sean a largo plazo, claro, y que siempre estén viabilizadas u orientadas hacia las máximas necesidades, que en este caso, como decía Carlitos hoy, nosotros que somos educadores, es siempre prioritario. Y tiene una escuela linda, limpia, ordenada, prolija, que aprender en cualquier lado, ¿cierto? El aprendizaje también tiene que ver con el ámbito en el que se desenvuelve. Es fundamental lo que dice Griselda también, el proyecto a largo plazo. Esto lo vemos siempre en educación. Cuando se produce un cambio de gobierno siempre aparecen las modificaciones y nunca se continúa con lo que está bien, sino lo que se intenta hacer es modificar lo anterior y se pierde el eje totalmente. Yo considero que desde el año 2006, creo que se pone en funcionamiento la nueva ley de educación, tenemos una ley de educación que es excelente, que tiene como eje fundamental, bueno, que esta modificación que decía Griselda, que la obligatoriedad de los alumnos en la escuela secundaria. Primeramente, bueno, siempre estuvo en primaria, a partir de ese año, la obligatoriedad también es para secundaria. Entonces la idea de esa ley es que considera la educación como una inversión. O sea, no tenemos que considerar la educación como un gasto. Y hoy en día lo observamos que esos recursos que yo te decía anteriormente, que no alcanza y todo eso, es porque se la analiza, se la tiene en cuenta como si fuera un gasto. Y en realidad que si nosotros tenemos esa mirada de la educación como un gasto, nunca vamos a poder salir adelante. Tenemos que tener un proyecto a largo plazo y que consideremos una inversión, que los chicos es, en el buen sentido de la palabra, son inversiones, es una inversión que va a quedar en el país. Nosotros necesitamos profesionales, necesitamos políticos, necesitamos trabajadores que queden en el país. Entonces esa es la mirada que tenemos que tener, bueno, no un gasto. Me viene a la memoria esta reflexión que vos haces, un docente al comprar un libro, entonces dice, bueno, ¿qué hago? ¿Gasto ese dinero o invierto ese dinero? Claro. Exacto. Bueno, nosotros, la verdad que nosotros siempre dentro de la educación somos promotores de cambios, claro, ¿cierto? Y esos cambios tenemos que tratar de que sean cambios evolutivos, que no haya una involución dentro de la educación, porque justamente si tenemos en cuenta que la educación es el primer eslabón del resto del desempeño de un individuo dentro de la sociedad, entonces tenemos que tener en cuenta que si nosotros no hubiéramos aprendido a leer y a escribir cuando éramos niños, no hubiéramos llegado a los lugares en que nos estamos desempeñando en este momento. Y la verdad que como docentes, el docente siempre trata de ser innovador, y dentro de esa innovación está favoreciendo siempre la creatividad del alumno. Y un alumno creativo siempre es un alumno curioso. Yo cuando ayer leía que en unas Olimpiadas de Química los argentinos fueron destacados, entonces ahí me hace ruido esto que dice Carlitos ahora, la educación como inversión y no como gasto, porque la verdad que esto de caer en la escuela pública ha sido una cosa que ha caído mal dentro de la sociedad, porque no es caer en la escuela pública, es asistir a la escuela, sea pública o privada. Lo importante es que uno pueda captar en ese alumno cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, y a partir de ahí uno nota el crecimiento en los alumnos. Y la verdad que encontrarnos nosotros con alumnos que, por ejemplo, bueno, yo tengo mis alumnos que han ocupado importantes lugares dentro de la política, dentro de la economía, y la verdad que uno se siente orgulloso de verlos a dónde llegan.
incluso cuando uno los encuentra trabajando. Bueno, yo cuando me pongo a analizar el tema, vengo de familia de docentes, yo cuando me pongo a analizar el rol que tienen, siempre fui disparador de una frase que le reitero muchas veces, que la vida, que crecer no significa cumplir años. Y esto es lo que enseñan permanentemente ustedes. Totalmente, totalmente. La verdad que yo logré el título de profesora en matemáticas cuando ya tenía bastantes años. Pero bueno, cuando uno tiene esa, digamos, esa intención desde chico. Desde crecer. Y claro, y logra encontrar esta oferta en 9 de julio al alcance de la mano y a bajo costo, porque la verdad que cuando uno tiene una oferta educativa importante dentro de la ciudad donde reside, la cuestión se hace más simple. Entonces, nosotros que hablamos tanto con Mauro, que él tiene tanta necesidad o tanto ímpetu en hacer que 9 de julio sea una ciudad que tenga salidas laborales, pero con carreras también, porque otras ciudades que nos rodean tienen carreras universitarias o tecnicaturas superiores que, bueno, que nos habilitan a crecer, y después que ese recurso humano se ha vertido en la ciudad de la cual proceden, ¿cierto? Entonces, bueno, yo creo que él también casi que nos obliga o nos empuja a dedicarnos un poco más a la educación y a poner todo nuestro énfasis en colaborar con él en esa cuestión. Bueno, tengo 2 minutos, uno para cada uno. Yo no voto porque no estoy en el padrón. Bueno. Pero a través mío convencé porque hay que votar la lista 10. Te lo resumo en que la lista 10 hay que votarla porque tenemos el mejor candidato a intendente. Lejos, la mejor persona. Bien. Yo te digo que la lista 10 es un grupo, está conformada por un grupo de personas de distintos sectores. No es una lista solamente que abarca a la ciudad de 9 de julio, sino también tiene integrantes del partido de 9 de julio. Y bueno, el ejemplo es que Mauro es de 12 de octubre. Entonces, es una persona que conoce distintas realidades y además les garantizo que en gestión Mauro es 10, por eso le tocó la lista 10. Bueno, la última consideración final. ¿Creen que se va a plasmar a partir del 11 mismo a la noche, cuando se conozcan los resultados, que el que gana gobierna y el que pierde acompaña dentro del justicialismo, o va a haber resquemores como viene ocurriendo? Yo creo que sí, o sea, resquemores siempre va a haber, pero creo que nuestro precandidato es el más capacitado o que tiene el mejor perfil como para poder hacer esa unión dentro del peronismo. Bien. Yo creo que la rispidez que puede existir, que son mínimas, las va a poder soslayar nuestro candidato con esta idea de consenso que él tiene, y además porque también creo que los otros compañeros han salido, la mayoría de ellos, de la unidad básica, y que bueno, que yo creo que la situación debe ser quien nos convoque a unirnos. Y bueno, ha sido el mensaje del presidente del partido a nivel provincial. Cuando vino Fernando Gray, vino con esa intención, en que nos unamos. Y nosotros tenemos que entender que los oponentes no somos nosotros. El oponente está en otro lado. Y tenemos que tratar de poder vencer esta cuestión y estar todos juntos. Porque juntos es que vamos a lograr el éxito o un cambio hacia más favorable, si es lo que nos proponemos. Tenemos que unirnos, solos no vamos a ningún lado, y está bueno que todos podamos hablar en el mismo idioma y con los mismos ideales. Eso es lo que propone nuestro partido. Bien, Griselda, Carlos, gracias por estar hoy en Despertate y llevarle este mensaje precisamente a los oyentes y a la plataforma digital del medio que se expande en todos lados. Bueno, gracias a vos por invitarme. La verdad que los agradecidos somos nosotros, porque si no, ¿cómo llegamos al resto? Al contrario, 39 minutos pasaron de la hora 8, perdón. Brevísima pausa y tenemos más invitados.